Gracias, licenciado Mendoza, muchas gracias y bienvenidos todos al Hospital General de México. En realidad, parte de, mi formación, aparte de pediatra, soy neonatólogo, entonces de repente se podría ver un poquito extraño por qué voy a hablar de drogas en el embarazo si no es la parte que yo manejo de la medicina perinatal. En realidad, las drogas en el embarazo lo vamos a manejar desde el punto de vista de la afectación al feto. En realidad, todo este proceso, como ustedes conocen, ha estado lleno desde puntos de vista muy contradictorios, algunas veces cosas que no se aplican en realidad, algunas otras veces tabús y más allá todavía más conceptos a nivel de la población que no son los reales, y entonces es muy importante tener claro lo que debe pasar en la mamá y cómo lo repercute en el feto, como es la parte que yo voy a tocar. Bien, pues como su nombre lo dice, vamos a ver lo que es las drogas en el feto. Hay que considerar algunos puntos de vista importantes, como que vamos a ver si es la primera, sí, la segunda, ok. Vamos a ver que en general en el feto, para tener un adecuado tratamiento a la madre por cualquier patología, podría resultar en un óptimo tratamiento al feto. Y no solo esto, sino que muchas veces, como lo veremos más adelante, se puede tratar al feto como tal, el feto, por supuesto, considerando aquel producto de la fecundación que está dentro del útero, se puede tratar ya desde antes de que nazca. ¿Y cómo lo vamos a tratar a él? Pues también en forma indirecta, aparentemente, que es a través de la mamá, como veremos en algunos casos. Evidentemente, también es importante en algunos conceptos como que la exposición fetal a toxinas o a drogas maternas durante los primeros 60 días de gestación puede producir abortos o una sobrevida con malformaciones diversas en nuestros pacientes. Y es así como es que hay que tener mucho cuidado cuando utilicemos algún medicamento, conocer ampliamente el medicamento y las repercusiones sobre un organismo que está en boga. ¿Qué es importante saber? Bueno, que los efectos de toxicidad de una droga pueden no ser de una magnitud extraordinariamente letal para la madre, pero sí en el feto. Como veremos, la morbimortalidad de la administración de algunas drogas en la mamá puede no ser muy importante aparentemente, pero en el feto se van a magnificar en forma diametralmente opuesta. Entonces, así como tenemos que pensar antes de utilizar una droga en la madre, cómo vamos a afectar a ese producto de la gestación. ¿Cómo es que la madre puede adquirir un medicamento? Bueno, pues en general, a nivel mundial se describen tres grandes grupos. Uno, la exposición de una sobredosis voluntaria materna, algunas de ellas con fines totalmente de suicidio, por ejemplo. Otra forma en la cual la madre puede estar expuesta a una gran cantidad de fármacos es la utilización de la recomendación muchas veces de personal no médico a la madre para que ingiera cierto tipo de medicamentos con fines abortivos, cosa que también ocurre. Y bueno, y también la madre en forma accidental puede estar expuesta a alguna droga. Entonces, es bien importante considerar cómo fue el mecanismo bajo la cual la mamá se expuso ampliamente a este tipo de drogas. Como les comentaba, la mortalidad materna puede ser relativamente baja, dependiendo del fármaco que haya ingerido, la dosis que haya ingerido, una serie de elementos de farmacobiología aplicado a la madre. Pero lo que no debemos de olvidar, y que es mi objetivo en este momento, es conocer la morbimortalidad fetal, que en realidad es muy alta. No solo en drogas de uso cotidiano, sino algo que muy permitido y que lo hacemos hasta en forma involuntaria, por ejemplo, el tabaquismo. Por eso siempre alguna de las exposiciones maternas a drogas estará derivada en alguno de esos tres parámetros. Bien. ¿Qué es lo que está pasando en el feto que realmente lo hace más susceptible que otro organismo a la acción nociva o efectos secundarios de algún fármaco? Pues hay dos, tres conceptos fundamentales que hay que tener en mente. Primero, conocer que la sangre del bebé tiene fundamentalmente el 80% de su hemoglobina es fetal. ¿Qué traducción tiene esta desde el punto de vista fisiológico y de respiración celular? Bueno, que la hemoglobina fetal tiene una alta afinidad por el oxígeno, pero también tiene un problema en soltar el oxígeno. Es decir, lo tiene muy bien cargado en la hemoglobina, pero no lo suelta tan fácilmente a los tejidos. Contrario a la hemoglobina del adulto, en la cual la afinidad hacia el oxígeno es menor,
pero lo libera fácilmente. Entonces, adueñarse el oxígeno del feto nos tiene que tener un conocimiento muy importante para poderlo aplicar en la terapéutica. Sabemos todos que existe una curva de distribución de la hemoglobina, en la cual normalmente va en relación a la cantidad de oxígeno y la unión del oxígeno y la hemoglobina, que en forma normal la curva se desvía hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? Que cuando toma el oxígeno, la hemoglobina, el eritrocito, tiene la capacidad de desprenderse fácilmente de ella. Existen algunas situaciones patológicas nocivas que nos impiden que esta disociación ocurra en forma satisfactoria. Y si no ocurre en forma satisfactoria, por supuesto nos va a traer que el niño, aunque tenga oxígeno circulante, no sea entregado a los tejidos, que es donde finalmente importa el oxígeno esté. Cierto es que traducido como un producto final de esta alteración de la hemoglobina fetal, la circulación fetal es influida por la hipoxia y la acidosis materna. Todo lo que ocupe hipoxia o acidosis materna se va a traducir directamente en el recién nacido. ¿Por qué le puede estar pasando esto a la mamá? Bueno, porque a lo mejor por la ingesta de algunos fármacos va a tener una inestabilidad cardiopulmonar, en la cual va a traer consigo que no respire en forma adecuada o que exista verdaderos estados de choque. Entonces, toda esa falta de circulación o falta de saturación de oxígeno adecuada en la mamá se va a traducir ampliamente en el bebé a través de los cortocircuitos que existen en la placenta. Entonces, es importante recordar cómo funciona la hemoglobina fetal y por qué lo que influye en la oxigenación materna va a influir y se va a potencializar en el feto. ¿Qué puede estar pasando dentro de esta fisiología fetal? Bueno, que por la presencia de algún tóxico o de hipoxia materna o de insuficiencia respiratoria materna que se traduzca en acidosis respiratoria, esto va a traer consigo que en el bebé realmente la curva de distribución de la hemoglobina, en lugar de hacerse a la izquierda, como lo habíamos mencionado en la transparencia anterior, ahora se haría hacia la derecha. ¿Qué trae consigo este fenómeno? Que al hacerse a la derecha hace que se agarre más la hemoglobina al oxígeno y entonces lo suelte con mayor dificultad. Y si el paciente está con deficiencia de oxígeno por falta de oxígeno materno, este problema biológico de su organismo, del feto, lo va a traer que prácticamente el bebé se va suicidando en forma involuntaria. ¿Cuáles son las traducciones, desde luego, en el bebé? Bueno, pues esta disociación hacia la derecha hace que la hemoglobina no suelte el oxígeno, entonces empieza a haber hipoxia tisular, celular. Esto afecta fundamentalmente el centro respiratorio. Aunque el niño esté en el útero y podríamos decir, bueno, ¿qué importa que tenga apnea si no está respirando él? Bueno, en realidad el niño sí tiene movimiento respiratorio, no con fin de respirar, con otros movimientos para, sobre todo, desarrollo pulmonar, pero finalmente esta circulación lo que más nos atañe es, saben que el oxígeno es el mejor inotrópico que puede tener el organismo y que evidentemente al estar deficiente de él va a producir que la frecuencia cardíaca disminuya y esto hace que el paciente, aún desde el útero, entre en un verdadero estado de choque, a través de vasoconstricción, no de vasodilatación, y esto todo ocasionado por la acidosis metabólica. Entonces, como ustedes ven, lo que pueda repercutir en la madre, de todos conocidos, va a repercutir en el feto. La diferencia es que esta es la intimidad, cómo se daña el feto, y bueno, muchas veces la madre no está consciente, y lo que es peor, como lo veremos, muchas veces como médicos recetamos algunos fármacos que repercuten en la madre y no nos percatamos o no nos damos cuenta en la madre embarazada. ¿Qué otra cosa todavía es importante para estos momentos? Bueno, ¿qué está pasando en la fisiología de la placenta? Ustedes saben que en realidad la placenta es un gran laboratorio que es quien le aporta a través de ella todos los nutrientes, elimina sustancias de desecho de los niños. Entonces tiene todo un gran laboratorio anabólico y catabólico. Como todos sabemos, la placenta es una membrana semipermeable que solo permite el paso de moléculas menores de 1000 Daltons y algunas moléculas atraviesan por gradientes de concentración. Y sobre todo, ¿cuáles atraviesan por gradiente de concentración? Los gases. Como veremos, la intoxicación por CO2 en la madre, cómo es que repercute en el feto también. Las moléculas pequeñas que tengan baja solubilidad en grasas pueden, y con una carga eléctrica neutra, pueden pasar la placenta y que tengan baja unión a proteínas. Todos estos aspectos
biológicos y bioquímicos de la placenta es muy importante que lo pudiéramos tener en cuenta para el uso de la farmacología en la madre. En general todos atraviesan en forma pasiva, excepto el hierro. El hierro sí tiene un mecanismo activo de paso placentario a través de endocitosis y mediada por un receptor, por una proteína. También la intoxicación por hierro, como veremos en la madre, nos podrá traer problemas en el niño, porque entonces la placenta va a estar metiendo el hierro al bebé y el niño va a estar intoxicado por hierro, aunque el niño no lo esté recibiendo directamente. Muy importante conocer pues estos elementos también para conocer qué drogas pueden atravesar la placenta y llegar desde luego al torrente sanguíneo fetal. En esta parte tocaremos tres, cuatro medicamentos que la madre usa con cierta displicencia. Muchos de ellos pueden producir problema, muchos otros no. Y bueno, también para el uso seguro de estos medicamentos. Con mucha frecuencia, una de las drogas más utilizadas a nivel mundial es el acetaminofén o el paracetamol, en cual la madre con mucha frecuencia lo toma y bueno, son de los medicamentos recomendados como como clasificación A, que los puede tomar la madre con cierta facilidad y no tener consigo un daño importante. El acetaminofén se sabe en la actualidad que para que pueda tener efectos tóxicos tendríamos que utilizar la cantidad de dosis terapéutica hasta 10 o 20 veces más. ¿Qué pasa con el acetaminofén? Bueno, el acetaminofén sí cruza la placenta a través de un sistema enzimático conocido como citocromo P450, que ustedes todos lo han visto y sobre todo los que se dedican a la pediatría. ¿Por qué? Porque cuando ven sus niños intoxicados con acetaminofén es de lo que se afectan estas vías. Sabemos que el acetaminofén puede producir toxicidad hepática en una forma importante, de un grado variable hasta llegar a la cirrosis hepática y la necrosis hepática, y una necrosis hepática que puede ser fulminante. Hay que considerar que cuando la madre ingiere acetaminofén, si lo ingiere en el primer trimestre del embarazo, pudiera, aunque estuviera la madre intoxicada, pudiera no afectar al feto. ¿Por qué? Porque el feto en el primer trimestre del embarazo, los sistemas enzimáticos no están activados el citocromo P450. Entonces, si el citocromo P450 es quien produce el daño a nivel hepático en el feto o en el niño mayor o en el adulto, si no tiene esta vía alterna, pudiera no producir esta alteración. Entonces, digamos que el feto en el primer trimestre estaría libre de los efectos secundarios de la intoxicación por acetaminofén en la mamá. ¿Qué pasa generalmente cuando la madre se ha intoxicado? Porque, bueno, pues generalmente el antídoto para el acetaminofén es el N-acetilcisteína, pero sabe Frank evidentemente que la N-acetilcisteína, aparte que se le han tratado de encontrar efectos teratogénicos, lo que sí es claro que puede ser un agente abortivo. Entonces, si la madre se intoxica por acetaminofén en el primer trimestre del embarazo, pudiera no afectar el acetaminofén al feto, pero sí el antídoto. Es otro de los conceptos fundamentales a tener en mente, que pudiera no ser la droga el que lo afecte al bebé, sino el tratamiento para quitar esa intoxicación de la droga. Entonces aquí el problema o el dilema se vuelve doble. Otra de las drogas que utiliza la madre en forma incluso voluntaria son los salicilatos, ¿no? Sabemos que los salicilatos en los niños tienen un gran poder tóxico, producir salicilemias, que las cuales, de acuerdo a la clasificación, pueden ser mortales, que en general los salicilatos en la pediatría no los utilizamos antes de los 2 años, sino después de esta etapa. Pero en general cuando lo ingiere la madre, pues el feto es más vulnerable en el tercer trimestre del embarazo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que está produciendo los salicilatos como sales ácidas? Bueno, fundamentalmente el gran problema que produce es la acidosis metabólica. Y cuando revisamos a nuestros pacientes pediátricos intoxicados por salicilatos, evidentemente tiene un gran problema de acidosis. Sabemos que el ácido acetilsalicílico no produce trombocitopenia, pero sí disminuye la función o la adhesión plaquetaria. Entonces este fenómeno llega a ser un proceso doble. El problema de acidosis en el paciente, en el recién nacido, en el neonato, en el feto, y la disfunción placentaria que puede ocurrir secundaria a la intoxicación por salicilatos. Otro fenómeno que se ha visto es que la misma salicilemia materna puede producir mayor cantidad de hiperbilirrubinemia neonatal por una sencilla razón, porque los salicilatos en el feto se van a adherir a las proteínas, entonces va a desplazar a la bilirrubina
de la globina y entonces no va a ir al hígado a que se conjugue. Y otro de los datos, sobre todo en intoxicaciones crónicas, pues es el peso bajo en nuestros recién nacidos. Entonces los salicilatos en general, y como se verán en alguna otra ocasión, procuramos que la mamá, si tomara algún analgésico, no fueran salicilatos, porque no solo el efecto que tiene dentro del útero, sino posteriormente cuando el bebé nace y se le está alimentando con seno materno, cabría también la posibilidad, desde luego, que se pudiera intoxicar por salicilatos cuando el consumo materno es muy amplio, puesto que los salicilatos en cualquier tienda de la esquina se compran, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado pues con los salicilatos. El otro problema es que muchas mamás tienen el uso crónico de estos tipos de medicamentos y no refieren ni la dosis que están usando, y eso es un problema serio. Bien. Otra de las cosas que se usa, por supuesto, como parte de los protocolos de manejo de la mujer embarazada es el hierro. El hierro, es cierto, pues todos los beneficios que va a ocasionar al bebé, desde luego. Hay que saber que el hierro también cruza la placenta a través de un fenómeno activo, pero que la placenta también, el organismo es muy sabio. La placenta, a pesar de que la mamá esté sometida a cargas de hierro, más allá que las terapéuticas, la placenta tiene un efecto barredor de ese hierro, es decir, no permite que pase todo el hierro que la mamá tiene en sangre, porque como recuerdan, no es un fármaco que atraviese por concentración, sino es un fármaco que va a atravesar a través de un proceso activo que consume energía, que es la endocitosis, ¿no? Entonces, si la mamá está saturada de hierro, la placenta dice, nomás pasa tal cantidad, y evidentemente menor riesgo de intoxicación, en este caso al feto, ¿no? Evidentemente el problema a veces no es tanto el hierro en el feto por este fenómeno afortunado de protección de la placenta, sino muchas veces por la intoxicación materna de hierro, la utilización de sus antídotos son los que realmente van a dañar al feto. Entonces, no nos conviene por ningún motivo que la madre también esté intoxicada por hierro, no solo por el aspecto biológico, sino que a través del tratamiento. Entonces, si no fue el hierro el que dañó al bebé, sí lo va a dañar el tratamiento que le dieron a la mamá. Ahí es donde se viene doblemente el problema de esta disyuntiva o este dilema en una mujer intoxicada por alguno de los fármacos. Algo que, aunque no sea una droga como tal, y que son trabajos que se han hecho de investigación en muchos países, sobre todo en las grandes urbes, en las cuales a través de la contaminación, las grandes concentraciones de plomo en el medio ambiente, hay una serie de protocolos internacionales en búsqueda de efectos nocivos de esa intoxicación por plomo en el bebé, en la cual la madre muchas veces pues no tiene ninguna repercusión. Cierto es que el plomo cruza la placenta desde la 12ª semana de embarazo, o sea, es un agente que la puede cruzar fácilmente y en forma muy amplia. Estamos inmersos en un medio ambiente muy contaminado por plomo, evidentemente los efectos van a ser muy importantes en el bebé. Se acumula fundamentalmente en todos los tipos de tejidos, produce de las características de la intoxicación, llamémosle congénita por plomo en el bebé, son fundamentalmente la presencia de grandes hemangiomas o grandes linfangiomas. Un dato muy constante, casi en el 100% de los niños tienen, aparte de los linfangiomas, tiene criptorquidia, ¿sí? Y muchos de estos niños llegan a tener retraso psicomotor. Entonces hay diferentes protocolos que se dan en diferentes países y se ha comentado pues desde hace tiempo que seamos como pediatras o neonatólogos exhaustivos, que en cualquier niño que veamos la asociación de linfangiomas con criptorquidia, aunque pueden ser coincidencias biológicas, pues también no está por demás pensar en que probablemente sea un efecto del plomo. El plomo, ¿cómo vamos a tratar de ver? Si ahí no lo ingiere la mamá, si aquí entonces en realidad lo estaría inhalando, entonces hay que estar bien. Antes se ingería más por a través de las vasijas pintadas por pinturas con plomo, todavía en algunos puntos artesanales, pero bueno, es importante conocer qué le puede estar pasando al bebé, porque aquí la mamá puede pasar totalmente asintomática y el bebé tener grandes problemas hasta el retraso psicomotor, ¿no? En el plomo, bueno, los efectos, como les hablábamos, no es solo, aquí tendríamos el doble problema, no es solo el efecto nocivo del tóxico, llamémoslo así, sino el tratamiento del mismo. Entonces, utilizar algunos agentes antídotos como quelantes
puede producir efectos teratogénicos y la muerte. En el feto, bueno, este es el efecto clásico de la talidomida, que ya desapareció del mercado afortunadamente, pero bueno, todavía vemos pacientes por ahí con efectos de talidomida, que de alguna forma hace años ya no circula. En fin, transmitir la idea de que no es solo lo que ingiere la mamá, sino cómo le vamos a quitar el efecto, y a lo mejor daña más el remedio que la enfermedad en el tratamiento, ¿no? El monóxido de carbono, que en realidad igualmente la exposición a él, no solo por el tabaquismo, sino a través de verdaderamente muchas veces accidentales, de la ingesta de la inhalación, de monóxido de carbono. Sabemos que el CO2 cruza la placenta por una difusión pasiva. También sabemos que en nuestro organismo y desde el feto somos muy hábiles en nuestro cuerpo para manejar el CO2 y que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. Entonces sabemos que el CO2 también lo vamos a eliminar rápido. El problema es que no hay una zona de ventilación y entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿Cuál es la zona de ventilación del neonato? Pues el útero. Y si el matroambiente, o sea, el ambiente en el cual está inmerso el niño, sigue cargado el CO2 materno, pues el niño, aunque lo elimine fácilmente, se va a estar sobrecargando su organismo de CO2. ¿Qué va a producirle el CO2 al niño? Pues la carboxihemoglobina, la cual produce hipoxia fetal, y es uno de los clásicos ejemplos en lo cual la curva de distribución de la hemoglobina se va a desviar hacia la derecha y entonces va a soltar con menos facilidad el oxígeno y va a traer pues consigo hipoxia fetal y muerte fetal. Entonces se intoxica la mamá y de alguna forma directamente se intoxica el feto. La mamá puede ventilar, el feto no puede ventilar porque está en un matroambiente, ¿no? Entonces tener consideraciones con estos tipos de que aunque no son una droga, pero actúan de forma nociva sobre el feto. Bien, una de las drogas cada vez más usadas en la actualidad, la cocaína, pues conocido o no conocido que lo usen. Bueno, ¿qué puede producir en la madre la cocaína? Esto nomás relacionado al feto, puede producir una serie de alteraciones muy importantes, pero relacionado al feto, generalmente sabe que la cocaína puede prolongar el trabajo de parto por el gran proceso del consumo y esos problemas de contracciones uterinas, producir un desprendimiento prematuro de placenta en el feto, y entonces esto sí va a repercutir directamente en el bienestar fetal, ¿sí? Generalmente los neonatos, hijos de madres cocainómanos, casi tienen alteraciones o síndromes de supresión en este tipo de drogas y desde luego alteraciones en el neurodesarrollo, evidentemente con muchos de los tóxicos, un peso bajo al nacer, la presencia de prematurez, ¿sí? Malformaciones de las vías urinarias como una forma muy importante. Se sabe que dentro del útero, mientras que la madre a lo mejor tiene bienestar con la cocaína, el niño empieza a sufrir, ¿no? Porque alteramos la circulación. Aumenta la frecuencia cardíaca fetal, aumenta la presión arterial y todo eso a la larga produce un bajo oxigenación tisular. Por eso es que los niños son usualmente de pesos bajos o prematuros. Desde luego con el efecto de la hipoxemia intrauterina sobre el desarrollo neurológico. Otra de las cosas que debemos de investigar exhaustivamente en las mamás que atendemos desde el punto de vista pediátrico y obstétrico es el consumo de drogas que con frecuencia no se investiga. No todo es malo, por supuesto, desde luego que la madre nos va a servir como una forma de tratar a su propio bebé. Hay tratamientos fetales que se hacen a través de la madre, por supuesto, todos ustedes lo conocen. De los típicos, el uso de antibióticos cuando existe, desde el punto de vista prenatal, desde luego, cuando existe ruptura prematura de membranas, entonces utilizar antibióticos que crucen la placenta, lleguen al bebé y entonces lo estén protegiendo o tratando desde el útero. Uno de los típicos ejemplos en los cuales se le da medicamento a la madre para tratar al feto es la taquicardia supraventricular fetal, en la cual utilizamos un inotrópico negativo, la digoxina, entonces se le da a la madre, atraviesa la placenta y va a beneficiar al feto. Es decir, ahí totalmente, pero evidentemente son parámetros medidos. El ejemplo clásico en la actualidad, y bueno, desde hace 40 años, de lo que es la medicina basada en la evidencia, el esteroide para maduración pulmonar, como uno de los principales estigmas que ha hecho que la medicina basada en la evidencia tenga más auge. Bueno, los esteroides, no solo esteroides, sino, bueno, hablando de medicina basada en la evidencia, sí, pero otro tipo de fármacos también que se utilizan en la madre para madurar los pulmones del niño, desde luego antes que nazca. Entonces, allí utilizamos a la placenta como un medio de transporte. Medicamentos
tocolíticos para disminuir las contracciones, que pueden también inhibir el trabajo de parto. Claro, ahí no estamos beneficiando al producto directamente, sino en forma indirecta, porque al momento en que no nazca prematuro, inhibamos el trabajo de parto, sin duda su calidad de vida, sus condiciones de vida o su futuro va a ser mejor, al no nacer extremadamente prematuro. Entonces, utilizamos pues la placenta también como un transporte para tratar al feto, no todo lo va a dañar. ¿Qué es importante en el manejo materno en realidad? Bueno, aunque probablemente sin duda alguna no es el campo del pediatra, ni mucho menos del neonatólogo, pero bueno, tenemos que saber que mientras la mamá esté embarazada, nos debe de interesar todo lo que le esté ocurriendo a ella, porque todo va a repercutir directamente en el producto. Siempre en la mamá mantener un equilibrio cardiopulmonar y neurológico materno. ¿Por qué? Pues por lo que hablamos, ¿no? Mientras la mamá tenga una adecuada oxigenación, el bebé tendrá una adecuada oxigenación. Mientras la mamá tenga una deficiencia en la oxigenación, sin duda alguna el bebé estaría potencializándose el efecto. Recuerden que lo que pasa en la mamá, en el feto, se extrapola a mayores cantidades, ¿no? El monitoreo fetal estrecho, la mamá no solo está enferma, no está intoxicada, sino trae un bebé en el útero que hay que estar también monitorizando, y así como monitoreamos la frecuencia cardíaca materna, hay que monitorizar la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Algunos tipos de tratamiento de desintoxicación en nuestro paciente, como la hemodiálisis, pues la hemodiálisis es un procedimiento que se ha hecho en forma segura en mamás embarazadas. Entonces, en cierto tratamiento, si no de antídotos, sino de remoción mecánica, como es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, pudieran funcionar evidentemente en la mujer embarazada. Hay discusión si la diálisis peritoneal en la mujer embarazada tiene mayor o menor riesgo. Se ha visto que posiblemente, aunque no hay estudios muy grandes que hablen a favor o en contra de esto, que probablemente la hemodiálisis pudiera ser más segura que la misma diálisis peritoneal, probablemente pues porque entramos a una cavidad uterina y a lo mejor todo este proceso de invadir la cavidad uterina pudiera despertar un trabajo de parto prematuro, ¿no? Bien. Y bueno, pues sin duda alguna los antídotos usados en la madre pueden tener efectos fetales adversos en el feto, como ya lo comentamos. Entonces, tratar a la madre bien, porque el buen tratamiento en la madre va a tener un buen tratamiento en el feto. Aunque estas transparencias estén muy cargadas de información, cuando uno habla de este tema no debe por ningún motivo olvidar la clasificación de la categoría de las drogas en el embarazo. Hay una clasificación desde la A, 5 clasificaciones, como veremos la parte última es la X. La X es la parte en la cual no debemos utilizar las drogas en el embarazo por sus efectos conocidos teratogénicos o abortivos. Generalmente en el grupo A, los estudios generalmente demuestran con estudios controlados, realizados en mujeres embarazadas, que no demostraron riesgos en el feto en el primer trimestre y sin evidencia en los siguientes trimestres. La posibilidad de daño al feto parece remota. Como ustedes ven, aún así, en la mejor recomendación como es la A, aún así se puede existir cierta duda todavía del efecto. No recordemos pues que cada organismo tiene su idiosincrasia, ¿no? En la clasificación B, como tal textualmente dice, ni siquiera la producción de los estudios en animales ha demostrado riesgo fetal. No hay estudios controlados en mujeres embarazadas o en animales en reproducción que demuestren un efecto adverso. Esto no ha sido confirmado en los estudios controlados y bueno, evidentemente ahora con la luz de la medicina basada en la evidencia, todavía esta clasificación ha sido más observada. Sin duda ya en el B pudiéramos tener un poco más de posibilidades de daño a nivel del feto, aunque no existen la evidencia hasta esos momentos. Hay que recordar que estos tipos de clasificaciones muchas veces se extrapolan porque no se pueden hacer estudios, desde luego, no es ético hacer los estudios para ver qué pasa en el feto humano, ¿no? La clasificación C son estudios en animales que han revelado efectos adversos en el feto. Estos agentes deben ser usados únicamente si los beneficios potencializan o justifican el posible riesgo para el feto. Sin duda alguna, aquí ya empiezan a actuar muchos los medicamentos que en la actualidad se usan y uno de los ejemplos es la mujer embarazada con cáncer, estar evaluando sus tipos de tratamientos para la sobrevida de la mamá. Esto es bien importante.
en la clasificación D, existe evidencia del daño fetal humano, pero los beneficios en mujeres embarazadas pueden ser aceptables a pesar del daño potencial del feto. Es decir, nuevamente, si ustedes ven aquí ya está dando un poquito en el C y en el D, más preferencia hacia la madre que al feto, pero valorándolo desde luego, ¿no? Y sin duda y definitivamente la clasificación X como tache habla que los estudios en animales o seres humanos han demostrado anomalías en el feto o hay evidencia de riesgo fetal. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos fármacos que estuvieran clasificados como X, sin duda alguna no se deberían de emplear en la mamá o la mujer embarazada, desde luego. El gran problema de esto, que aunque esto es la teoría y existe en el mercado y veremos una serie de fármacos, el gran problema es que muchos fármacos, pues la inmensa mayoría no están clasificados con estas letras. Es decir, no va a venir un fármaco de marca X y diga este tiene una clasificación C, D, A o X para las drogas. Muchas veces hay que saberlo. Y bien importante, porque si no conocemos esta clasificación, no conocemos el grupo de medicamentos que están incluidos en ella, sin duda alguna podemos estar utilizando medicamentos que pueden estar beneficiando a la mamá, pero estemos pasando por alto el feto y entonces las malformaciones y todos los efectos que hemos platicado se presentan en el paciente. Pues las clasificaciones son muchas, ¿no? Evidentemente, ojalá y tuvieran todos los medicamentos, los fármacos, estas leyendas. Todas sabemos que por seguridad y una serie de normativas, todos los medicamentos que dicen que usen con precaución durante el embarazo y la lactancia, que también es la leyenda que yo creo que nadie respetamos, desafortunadamente. Y bueno, lo importante es ver qué sí pueden usar y qué no pueden usar, ¿no? ¿Qué drogas son de uso seguro en el embarazo? Bueno, las listas pueden ser muy grandes. Medicamentos para el acné. Hay que comentar que en estas drogas, por supuesto, están las que se usan comúnmente en el embarazo, ¿no? O sea, no son todos los fármacos. Muchas veces por las apariciones cutáneas en la mamá de algunas estigmas por el embarazo, bueno, pues se utilizan cierto grupo de medicamentos cutáneos, el proceso de constipación, estreñimiento en la madre, qué tipo de drogas son útiles para poderlas emplear, si tiene un proceso productivo pulmonar o bronquial, también qué tipo de drogas pudiéramos emplear. Los eventos depresivos, no solo durante el embarazo, sino la depresión posparto, también común y cada vez más frecuente en las mamás. Pues, también tenemos que saber qué tipo de antidepresivos pudiéramos usar, porque muchos de ellos pueden pues, atravesar la placenta o atravesar la filtración a nivel de la glándula mamaria y eliminarse en la leche y entonces también tener problemas en el feto. Entonces esto sería la otra parte de lo que serían después el uso de drogas durante la lactancia. ¿Qué otras drogas pueden ser seguras durante el embarazo? Bueno, la diabetes, la insulina, en problemas ácido pépticos, ¿sí? ¿Qué tipo de antiácidos son recomendables en la actualidad, no solo por la FDA, sino todos los organismos involucrados en estos eventos? Los problemas de hipertensión arterial, y no es la idea aprenderlos, por supuesto, pero sí saber cuáles se deben de utilizar y en qué momento. Todos los procesos de alteraciones psiquiátricas, cuáles de los medicamentos se pueden utilizar. Bueno, con esta salvedad del litio, que se administra en el primer trimestre, se recomienda realizar ecocardiogramas fetales. ¿Por qué? Porque se sabe que el litio puede tener efectos teratogénicos a nivel del canal auriculoventricular en el feto. Otras de las drogas que son de uso seguras para la migraña, ¿sí? Si bien es cierto, son de uso seguro, tener cuidado pues con las dosis que se recomiendan a la mamá y considerar la idiosincrasia, ¿no? Otra vez. De repente la mamá sigue tomando alguno de los acetaminofenes que hay en el mundo y bueno, no sabemos todo lo que les puede estar dañando al feto. ¿Dónde no está el acetaminofén? De uso tan común y rutinario, ¿no? Algunos ungüentos locales, como para el prurito, problemas de tromboflebitis. ¿Qué drogas sí son útiles y qué drogas se pueden usar con cierta rango de seguridad a nuestro paciente? Algo que es importante es que estas son listas de medicamentos que se detectan, que se usan con receta, y que son efectos teratogénicos humanos. El gran problema es que lo indicamos como médicos, quien trate a la mamá, y bueno,
reconocemos el efecto que está ocasionando en el feto. Lo ignoramos totalmente, ¿no? Sí, inhibidores pueden llegar a producir falla renal, disgenesia renal. La carbamazepina, hemos visto que en realidad que se ha incrementado el uso de la carbamazepina en mujeres embarazadas. No lo desconozco, pero lo que sí conocemos son los efectos sobre el feto, eso no hay duda. Ciclofosfamida, ¿sí? Danazol, algunas otras drogas que tienen un efecto directo, que son indicados por el médico. Esto que diga aquí, indicados con receta, es que significa que un médico le indicó ese medicamento y desafortunadamente no contemplamos los efectos que nos iba a traer a través del feto, ¿no? Y como ven, algunos de ellos son efectos muy amplios, con grandes alteraciones anatómico-morfológicas, que nos va a traer un problema serio de salud. Cuando el niño está en el feto, no, probablemente, pero cuando ya nazca, entonces ahí nos vamos a enfrentar al gran problema de estos elementos nocivos. Seguimos más, si gerente la lista pudiera ser mucha, pero lo importante de esto es considerar quién no ha indicado estos medicamentos en algún momento, ¿no? Y cuántas veces en realidad estamos observando lo que le puede pasar al feto o conocemos el efecto teratogénico, ¿no? Y bien, pues muchas veces desafortunadamente el feto puede estar en estas condiciones, realmente dentro del útero, estar verdaderamente bajo los efectos de las drogas o del tratamiento secundario al manejo de las mismas.